No me recuerdas, ¿verdad? Estaba allí en la sala de estar de mi hija, esa sonrisa familiar atravesándome como una cuchilla. Habían pasado 5 años, y ahí estaba, el hombre que una vez me prometió para siempre, ahora sosteniendo la mano de mi hija. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que des me gusta a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Margaret y tengo 67 años. Vivo en un pequeño apartamento de una habitación en Astoria, Queens, donde las paredes son lo suficientemente delgadas para escuchar el televisor de mi vecino durante la noche y el radiador hace ruido como un viejo fantasma. El linóleo de mi cocina tiene zonas desgastadas donde he estado lavando platos durante décadas, y la ventana sobre mi fregadero da a un estrecho patio donde las palomas se reúnen en las escaleras de incendios. Cada mañana, me despierto a las 5:30 con el lejano estruendo del tren N bajo la avenida Roosevelt. El sonido solía reconfortarme. Significaba que el mundo se movía, que la vida estaba sucediendo. Ahora solo me recuerda lo sola que estoy en esta ciudad de millones. Preparo mi café en la misma taza azul desportillada que he usado durante 20 años. Sara me la regaló cuando tenía 12 años, pintada con letras temblorosas que decían, «La mejor mamá del mundo». La pintura se ha desvanecido ahora, pero todavía trazo esas letras con mi dedo mientras espero a que el café se prepare. Sara es mi menor, mi única hija. Tiene 32 años ahora, con los ojos oscuros de su padre y mi barbilla terca. Durante los últimos 5 años, desde que se mudó a Manhattan para su trabajo de marketing, nuestra relación ha sido como caminar sobre hielo demasiado delgado para soportar mi peso. Me llama todos los jueves por la noche, o solía hacerlo. Las llamadas se han vuelto más cortas, más distantes. El jueves pasado, mi teléfono permaneció en silencio sobre la mesa de la cocina mientras esperaba, viendo el reloj pasar de las 8, luego las 9, luego las 10. Sin llamada, sin mensaje, nada. Me dije a mí misma que estaba ocupada. Sara siempre ha estado ocupada. Incluso cuando era niña, se movía por la vida como si llegara tarde a algo importante. Pero el silencio se sentía diferente esta vez, más pesado. Como una puerta cerrándose en algún lugar que no podía ver. A la mañana siguiente, marqué su número. Sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz, brillante y profesional. «Hola, has contactado a Sarah Collins. Deja un mensaje y te devolveré la llamada». El pitido se sintió como una pequeña muerte. «Sara, cariño, soy mamá. Solo estoy verificando cómo estás. Te extrañé ayer. Llámame cuando puedas». No devolvió la llamada ese día, ni al siguiente. He pasado 32 años aprendiendo cada nota en la voz de mi hija, cada pausa que significa que está pensando, cada risa que significa que está verdaderamente feliz versus la que usa cuando solo está siendo educada. Sé cuándo está cansada, cuándo está estresada, cuándo se está enamorando. Al menos, eso creía. Pero últimamente, Sara se ha convertido en una extraña para mí. Nuestras conversaciones parecen guionadas, como si estuviera leyendo de notas que preparó con anticipación. «¿Cómo está el trabajo, mamá? ¿Estás comiendo lo suficiente? El clima ha estado loco, ¿no?» Temas seguros que nos mantienen a distancia. Quiero hacerle preguntas reales. ¿Eres feliz? ¿Me extrañas? ¿Cuándo dejaste de necesitar a tu madre? Pero estas preguntas parecen demasiado peligrosas, como si pudieran destrozar cualquier conexión frágil que aún tenemos. En cambio, hablo sobre el clima y mi club de lectura y la señora Chen del 4B que ha estado teniendo problemas con su cadera. Le cuento sobre el nuevo dueño de la bodega que siempre pregunta por ella, y cómo la esquina donde solía tomar el autobús escolar ahora tiene una cafetería de moda que cobra $5, por lo que solía costar 50 centavos.
Sara escucha educadamente y hace sonidos apropiados. Hmm. Eso es agradable, mamá. ¿Oh, de verdad? Pero puedo oír su atención desviándose. Puedo imaginarla desplazándose por su teléfono o revisando correos electrónicos mientras divago sobre mi pequeño y menguante mundo. Crié a Sara sola después de que su padre nos dejó cuando ella tenía 15 años. Marcus se fue un martes de octubre, sin dejar nada más que una nota en la encimera de la cocina y un armario lleno de perchas vacías. La nota decía que necesitaba encontrarse a sí mismo, como si se hubiera extraviado en algún lugar entre nuestros pagos de hipoteca y las reuniones de padres y maestros. Sara me culpó, por supuesto. Las chicas de 15 años necesitan a alguien a quien culpar, y yo era la que seguía allí. Gritó esa noche, su rostro rojo de rabia y lágrimas. ¿Por qué hiciste que se fuera? ¿Por qué no pudiste ser simplemente lo que él quería? No le conté sobre la otra mujer. No le conté sobre las tarjetas de crédito que había agotado, o las mentiras que había dicho sobre trabajar hasta tarde. Dejé que me culpara porque pensé que sería más fácil para ella odiarme que perder completamente la fe en el amor. Pero tal vez me equivoqué. Tal vez debería haberle dicho la verdad desde el principio. Tal vez entonces entendería por qué trabajo tan duro para protegerla, por qué me preocupo cuando no llama, por qué no puedo soportar la idea de verla cometer los mismos errores que yo cometí. Después de que Marcus se fue, trabajé en 3 empleos para mantenernos en nuestro apartamento en Jackson Heights. Limpiaba oficinas temprano en la mañana antes de que Sara se despertara. Trabajaba en un restaurante durante las horas del almuerzo y reponía estanterías en una tienda de comestibles hasta la medianoche. Mis manos siempre estaban agrietadas y en carne viva, mis pies siempre dolían, pero Sara nunca careció de nada. Ahorré cada centavo que pude para su fondo universitario. Usé el mismo abrigo de invierno durante 8 años, remendado y vuelto a remendar hasta que era más costuras que tela original. Me corté mi propio cabello y compré comestibles de las cestas de descuento. Y nunca compré nada para mí misma que no fuera absolutamente necesario. Cuando Sara se graduó de la escuela secundaria, tenía suficiente ahorrado para 4 años en SUNY Purchase. Estudió comunicaciones y marketing. Estuvo en la lista del decano todos los semestres y consiguió su trabajo soñado en Manhattan antes incluso de graduarse. Estaba tan orgullosa que lloré en el estacionamiento después de la ceremonia de graduación. Pero el éxito la cambió, o tal vez solo reveló partes de ella que siempre habían estado allí, ocultas bajo la superficie. Se mudó a un estudio en el Lower East Side que costaba más por mes de lo que yo gastaba en comestibles en 6 meses. Compró ropa cara y fue a restaurantes de moda y publicó fotos de su glamorosa vida en Instagram. La seguí en las redes sociales como una detective, estudiando cada foto en busca de pistas sobre su felicidad. Sara riendo con compañeros de trabajo en una fiesta navideña. Sara en un bar en la azotea con amigos que nunca conocí. Sara con un nuevo vestido, un nuevo corte de pelo, una nueva vida que no tenía espacio para su madre de Queens. Me invitó a visitar su apartamento exactamente una vez, hace 3 años. Tomé el metro a Manhattan, aferrándome a una bolsa de galletas caseras y vistiendo mi mejor vestido, el azul marino que compré para su graduación universitaria. Su edificio tenía un portero que me miró de arriba a abajo como si estuviera vendiendo algo. El apartamento de Sara era hermoso pero frío. Paredes blancas, muebles caros que parecían incómodos, arte que no entendía. Me dio un recorrido rápido, señalando su armario y la vista de la ciudad desde su ventana. Me senté en su prístino sofá blanco, con miedo de tocar algo, mientras ella hacía café en una máquina que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Pasamos 2 horas juntas ese día. 2 horas de 3 años. Ella seguía revisando su teléfono, disculpándose por mensajes importantes de trabajo que no podían esperar. Cuando me levanté para irme, me abrazó brevemente y prometió visitarme pronto. Esa fue la última vez que vi su apartamento. Nunca vino a visitarme. Cuando le pregunto sobre venir a Queens,
Siempre tiene excusas. El trabajo está loco en este momento, mamá. Estoy viajando mucho por mi trabajo. Mi agenda está simplemente loca. Siempre algo más importante que pasar tiempo con la mujer que la crió. Entiendo que está ocupada. Entiendo que está construyendo su carrera, que es joven y ambiciosa y tiene lugares a donde ir. Pero entender no hace que duela menos cuando cancela nuestras llamadas telefónicas del jueves sin explicación. No hace que el silencio sea más fácil de soportar. El mes pasado fue mi cumpleaños número 67. Me desperté esa mañana con un aleteo de esperanza en mi pecho, pensando que tal vez Sara me sorprendería. Tal vez aparecería en mi puerta con flores, o llamaría temprano para cantar «Feliz cumpleaños», como solía hacer cuando era pequeña. Esperé todo el día. Me horneé un pequeño pastel de chocolate, el sabor favorito de Sara, y me senté en la mesa de mi cocina con 2 platos, por si acaso. Mantuve mi teléfono junto al pastel, revisándolo cada pocos minutos para asegurarme de que estaba funcionando, de que no me había perdido su llamada de alguna manera. A las 8 de la noche, mi teléfono finalmente vibró. Un mensaje de texto de Sara. «Feliz cumpleaños, mamá. Lamento estar inundada de trabajo hoy. Espero que estés teniendo un buen día. Te quiero». 18 palabras. 18 palabras para reconocer el día en que entré en este mundo, el día que me convirtió en su madre. Me senté allí mirando ese mensaje, sintiendo algo agrietarse dentro de mi pecho. No romperse. Eso hubiera sido más limpio. Solo agrietarse, como hielo en un estanque que parece sólido pero no es seguro para pararse sobre él. Respondí. «Gracias, cariño. Yo también te quiero». Luego apagué mi teléfono y comí pastel de cumpleaños sola en mi cocina mientras las sirenas sonaban fuera de mi ventana y los vecinos de arriba discutían sobre dinero. Esa noche, me acosté en la cama mirando el techo, preguntándome cuándo me volví tan fácil de olvidar. ¿Cuándo me convertí en el tipo de persona cuyo cumpleaños merece un mensaje de texto entre reuniones? ¿Cuándo me convertí en una obligación en lugar de una alegría? La peor parte es que sé que me quiere. Sara no es cruel o despreocupada. Ella está simplemente ocupada, distraída, enfocada en su propia vida. En su mente, un mensaje de texto rápido muestra consideración. Probablemente se dijo a sí misma que estaba siendo una buena hija al recordarlo en absoluto. Pero necesitaba más ese día. Necesitaba escuchar su voz, que me preguntara cómo estaba pasando mi cumpleaños, saber que importaba lo suficiente como para obtener 10 minutos de atención genuina. En cambio, obtuve eficiencia. Amor reducido a sus componentes más básicos, entregado en un formato que requería el menor esfuerzo posible. Comencé a ver al Dr. Rodríguez, un terapeuta que trabaja con personas mayores, hace unos 6 meses. Tiene una pequeña oficina sobre una panadería en Elmhurst, y el olor a pan fresco se filtra a través del suelo durante nuestras sesiones. Es más joven que Sara, con ojos amables y manos pacientes que nunca me apresuran cuando lucho por encontrar las palabras correctas. «Margaret», dijo durante una de nuestras primeras sesiones, «¿qué necesitas de Sara que no te está dando?» La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo pensando en lo que Sara necesitaba de mí. Ayuda financiera, apoyo emocional, amor incondicional, que nunca había considerado lo que yo necesitaba a cambio. «Conexión», dije finalmente. «Necesito sentir que le importo, como si me viera como algo más que mamá la obligación». El doctor Rodríguez asintió. «¿Y le has dicho esto a Sara?» Negué con la cabeza. «¿Cómo podría? ¿Cómo le dices a tu exitosa e independiente hija que su madre de casi 70 años está sola? ¿Cómo le explicas que te quedas despierta por la noche preguntándote si notarías si desaparecieras?» «Tal vez», dijo el doctor Rodríguez suavemente. «Es hora de empezar a pedir lo que necesitas en lugar de simplemente dar lo que crees que ella quiere».
Pero pedir se siente peligroso. ¿Y si Sara dice que no? ¿Y si finalmente me dice que soy demasiado necesitada, demasiado vieja para ser relevante en su nueva vida? Al menos ahora tengo esperanza, por delgada que sea. Si pido más y ella me rechaza, no me quedará nada. Hace 3 semanas, todo cambió. Estaba desplazándome por Instagram, mirando las últimas publicaciones de Sara, cuando vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una foto de Sara en un restaurante, sonriendo brillantemente, con el brazo alrededor de un hombre que reconocí inmediatamente. David. David Martínez. El amor de mi vida de hace 5 años. David y yo nos conocimos en un grupo de apoyo para el duelo en Corona. Ambos estábamos aprendiendo a vivir con la pérdida. Su esposa había muerto de cáncer. Mi esposo me había dejado por otra mujer. Ambos estábamos rotos de diferentes maneras, pero de alguna manera nuestras piezas rotas encajaban juntas. Durante 8 meses, David fue mi mundo. Era jubilado de la oficina de correos, vivía en una casa ordenada en Flushing, y tenía una risa que me hacía sentir joven otra vez. Me traía flores todos los viernes. No arreglos caros de una florería, sino simples ramos del mercado de la esquina que elegía con cuidado. Dábamos largos paseos por Flushing Meadows Park, tomados de la mano como adolescentes. Cocinaba para mí, comida puertorriqueña real que hacía que mi cocina oliera a cielo. Veíamos películas antiguas en su sofá, con su brazo alrededor de mis hombros, y por primera vez en años, sentí que pertenecía a algún lugar. Me enamoré de él lentamente, luego todo de golpe. Me enamoré de la forma en que escuchaba mis historias sobre Sara, de cómo nunca trataba de solucionar mis problemas, sino que solo sostenía un espacio para mi dolor. Me enamoré de sus manos gentiles y su rutina matutina y la forma en que cantaba desafinado en la ducha. Pensé que él también me amaba. Hablamos sobre el futuro, con cuidado, tentativamente, pero con esperanza real. Tal vez podríamos viajar juntos. Tal vez él podría mudarse a mi apartamento, o yo podría mudarme a su casa. Tal vez no tendría que pasar mis años dorados sola. Luego un día, se había ido. Sin llamada telefónica, sin explicación, sin despedida. Su número fue directamente al buzón de voz. Su casa estaba vacía. Un letrero de "Se vende" plantado en el jardín como un marcador de tumba. El líder del grupo de apoyo para el duelo dijo que se había mudado para estar más cerca de la familia. Pasé semanas llorando, luego meses tratando de entender. ¿Había malinterpretado todo? ¿Había sido tonta al pensar que un hombre como David podía amar a una mujer como yo? Reproduje cada conversación, analicé cada gesto, pero no pude encontrar el momento en que lo perdí. Ahora, 3 años después, aquí estaba en la foto de Instagram de mi hija. Mayor, más canoso, pero inconfundiblemente él. La leyenda decía, cena perfecta con mi chico perfecto. No puedo esperar a que todos lo conozcan. Mis manos temblaban mientras pasaba por más fotos. David en un espectáculo de Broadway con Sara. David en Central Park con Sara. David y Sara en lo que parecía una fiesta de trabajo, su mano descansando posesivamente en su brazo. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podía ser el universo tan cruel como para darle a mi hija el hombre que yo había perdido? ¿Cómo podía David estar saliendo con alguien lo suficientemente joven como para ser su hija, mi hija, después de que había desaparecido de mi vida sin explicación? Llamé a Sara inmediatamente, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar. Ella contestó en el cuarto timbre, sonando distraída. «Hola, mamá. ¿Qué pasa? Estoy en medio de algo». «Sara», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Vi tu publicación de Instagram. El hombre con el que estás saliendo... ¿Cómo se llama?» Una pausa. «David». «¿Por qué? ¿David Martínez?» Otra pausa, más larga esta vez. «Sí. Mamá, ¿está todo bien? Suenas rara».
Cerré los ojos tratando de encontrar palabras que tuvieran sentido. Sara, necesito decirte algo. Solía salir con David. Estuvimos juntos durante casi un año, hace unos 5 años. Silencio al otro lado de la línea. Completo, sofocante silencio. Finalmente, Sara se rió. Un sonido corto e incrédulo. Eso es imposible, mamá. David nunca te ha mencionado. ¿Estás segura de que estamos hablando de la misma persona? David Martínez, trabajador postal jubilado, vive en... Bueno, ¿solía vivir en Flushing? Mamá. La voz de Sara era aguda ahora, impaciente. Creo que estás confundida. David es un maestro jubilado y ha vivido en Manhattan toda su vida. Tal vez conociste a alguien con el mismo nombre. Pero sabía que era él. Había estudiado ese rostro en cientos de momentos robados, memorizado la forma en que sonreía, la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensando. No había error. Sara, no estoy confundida. Sé que es él. Necesitamos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, mamá. Obviamente lo estás confundiendo con otra persona. Mira, realmente tengo que irme. David me llevará a cenar esta noche. La línea quedó muerta. Me senté en mi cocina sosteniendo el teléfono, sintiendo como si el mundo se hubiera desplazado bajo mis pies. ¿Cómo podía Sara no creerme? ¿Cómo podía David fingir que nunca me había conocido? Pasé los siguientes 3 días reproduciendo esa conversación, tratando de entender. Tal vez David me había mentido sobre dónde vivía, sobre su trabajo. Tal vez había estado viviendo una doble vida incluso entonces. O tal vez, y este pensamiento me enfermaba, tal vez era tan olvidable que genuinamente no recordaba nuestra relación. El jueves, llamé a Sara para nuestra conversación semanal habitual. Esta vez, ella respondió inmediatamente. Mamá, antes de que digas algo, necesito disculparme por el otro día. Estaba estresada por el trabajo, y no debería haber sido cortante contigo. Su voz era cálida, contrita. Por un momento, me permití esperar que hubiera pensado en lo que dije, que estuviera lista para tener una conversación real. Está bien, cariño. Pero sobre David. Mamá. La calidez desapareció instantáneamente. Investigué, ¿de acuerdo? Le pregunté a David. Y nunca ha vivido en Flushing. Nunca ha estado en un grupo de apoyo para el duelo. Creo que estás recordando a otra persona. Sara, no estoy. Y honestamente, mamá, es un poco raro que estés tan obsesionada con esto. David y yo somos felices. Estamos hablando de comprometernos. Pensé que estarías emocionada por mí. Comprometidos. La palabra me golpeó como un golpe físico. Mi hija estaba planeando casarse con el hombre que me había roto el corazón, que había desaparecido de mi vida como si nunca hubiera existido. Sara, por favor, solo escúchame. Tengo fotos de David y de mí juntos. No quiero verlas, mamá. Lo que sea que creas recordar, no importa ahora. David está conmigo. Estamos construyendo una vida juntos y necesito que respetes eso. Pero, cariño, ¿no crees que es extraño? Lo que creo que es extraño es que mi madre de 67 años esté celosa de mi relación. No es saludable, mamá. Tal vez deberías hablar con alguien. La acusación dolió más que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Celosa. Pensaba que estaba celosa de su juventud, su felicidad, su capacidad para captar la atención de un hombre. No podía ver que esto era sobre la verdad, sobre la imposibilidad de la coincidencia, sobre la necesidad de entender cómo David podía actuar como si yo nunca hubiera existido. No estoy celosa, Sara. Estoy preocupada. Estoy tratando de protegerte. ¿De qué? ¿De ser feliz? ¿De encontrar el amor? ¿De cometer el mismo error que yo cometí? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Sara se quedó en silencio, y pude escuchar su respiración cambiar. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó finalmente. Quería decirle todo entonces.
sobre cómo David me había hecho sentir hermosa y querida y viva. Luego desapareció sin explicación. Sobre cómo había pasado 3 años preguntándome qué había hecho mal, qué defecto fatal lo había alejado. Sobre cómo verlo con ella se sentía como ver mi pasado y futuro colisionar de la manera más dolorosa posible. Pero podía escuchar la defensiva en su voz, el muro que ya había construido alrededor de esta relación. Cualquier cosa que dijera sería filtrada a través de ese muro, torcida en evidencia de mis celos o confusión, o necesidad patética de atención. Nada, dije en voz baja. Solo quiero que tengas cuidado. Tengo 32 años, mamá. Creo que puedo cuidar de mí misma. Después de que colgó, me senté en mi sala de estar, rodeada por la evidencia de nuestra historia compartida. Álbumes de fotos llenos de la infancia de Sara, desde sus primeros pasos hasta su graduación universitaria. Tarjetas de cumpleaños que me había hecho en la escuela primaria, cubiertas de purpurina y corazones torcidos. Un regalo del Día de la Madre de cuando tenía 16 años. Una taza de café que decía, la mejor mamá del mundo, en alegres letras rojas. Mirando estos artefactos de nuestra relación, traté de entender cuándo todo había cambiado. Cuándo me había convertido en alguien cuyas preocupaciones eran desestimadas, cuyos recuerdos eran cuestionados, cuyo amor era visto como posesivo en lugar de protector. Recogí una foto de la graduación de la escuela secundaria de Sara. Estamos paradas juntas frente al auditorio, mi brazo alrededor de sus hombros, ambas resplandecientes de orgullo y posibilidad. Sara se ve tan joven en la foto, tan abierta y confiada. Me veo esperanzada, como si creyera que el futuro sería amable con ambas. Esa mujer en la foto no podría haber imaginado este momento, sentada sola en su apartamento, dudada por su propia hija, viendo al hombre que una vez amó construir una vida con la persona que más amaba. Me preparé una taza de té y traté de pensar racionalmente. Tal vez Sara tenía razón. Tal vez estaba confundida. Tal vez David Martínez era un nombre común y estaba viendo conexiones que no existían. Tal vez 3 años de ira y dolor habían torcido mis recuerdos en algo irreconocible. Pero entonces, recordé la forma en que David se reía cuando estaba genuinamente encantado. Una risa de cuerpo completo que comenzaba en su pecho y burbujeaba hasta su garganta. Recordé la cicatriz en su mano izquierda de un accidente de la infancia, en forma de luna creciente. Recordé cómo le gustaba su café, negro, sin azúcar, y cómo tarareaba boleros mientras cocinaba. Estos no eran recuerdos genéricos que podrían aplicarse a cualquier David Martínez. Estos eran detalles específicos, íntimos que pertenecían al hombre que había compartido mi cama y mis sueños, y mis miedos más profundos sobre envejecer sola. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en meses. Llamé para avisar que estaba enferma a mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca y tomé el metro a Manhattan. Sabía dónde trabajaba Sara, una firma de marketing en Midtown, con ventanas del piso al techo y muebles minimalistas que probablemente costaban más que mi auto. No tenía un plan. Solo necesitaba ver a David por mí misma, para confirmar lo que ya sabía en mis huesos. Tal vez si Sara nos viera juntos, entendería que no estaba confundida o celosa o delirante. Tal vez se daría cuenta de que su madre merecía más respeto que un despido casual. Esperé al otro lado de la calle del edificio de Sara durante 3 horas, sintiéndome ridícula y desesperada, y más sola de lo que jamás me había sentido en mi vida. Los trabajadores de oficina entraban y salían del edificio, todos ellos jóvenes y decididos y totalmente indiferentes a la anciana que acechaba su acera. A la 1, finalmente los vi. Sara salió primero, riendo de algo en su teléfono, su cabello captando la luz del sol como oro hilado. Detrás de ella, sosteniendo la puerta, estaba David. Mi David. Mayor, sí, con más gris en su cabello y líneas más profundas alrededor de sus ojos. Pero inconfundiblemente el hombre que me había traído flores todos los viernes
que me había abrazado mientras lloraba por la distancia de Sara, que me había hecho creer que el amor era posible a cualquier edad. Caminaron hacia mí sin verme, la mano de Sara metida en el hueco del brazo de David. Se veían cómodos juntos, naturales, como una pareja que había estado junta durante años en lugar de meses. Se veían felices. Me puse en su camino, mi corazón martilleando contra mis costillas. David. Él miró hacia arriba y por un momento, un segundo, vi el reconocimiento parpadear en sus ojos. Luego se fue, reemplazado por una confusión educada. Lo siento, ¿la conozco? Sara me estaba mirando con una mezcla de vergüenza y enojo. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Sabes exactamente quién soy, le dije a David, ignorando la pregunta de Sara. Pasamos 8 meses juntos. Me cocinaste la cena. Me contaste sobre tu esposa, sobre lo solo que estabas después de que murió. Dijiste que me amabas. David parecía genuinamente desconcertado. Señora, creo que me confunde con otra persona. Nunca he estado casado. Nunca he estado casado. Pero me había contado sobre María, su esposa de 30 años, que luchó contra el cáncer con gracia y coraje hasta el final. Me había mostrado fotos de su día de boda, sus celebraciones de aniversario, su vida tranquila juntos antes de que la enfermedad robara su futuro. Eso no es cierto, susurré. Me contaste sobre María. Todavía llevas tu anillo de boda en una cadena alrededor de tu cuello. Por un momento, la mano de David se movió hacia su pecho, luego se detuvo. Sara estaba mirando entre nosotros con creciente alarma. Mamá, por favor detente. Te estás avergonzando a ti misma. Avergonzándome a mí misma. Las palabras dolieron porque eran verdad. Era una vieja loca haciendo una escena en una acera de Manhattan, aferrándome a recuerdos de una relación que aparentemente significaba tan poco para David que podía fingir que nunca sucedió. Lo siento, dije en voz baja, alejándome de ellos. Debo estar equivocada. Me di la vuelta y me alejé antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, mis mejillas ardiendo de vergüenza y mi corazón rompiéndose de nuevo. Detrás de mí, podía escuchar a Sara disculpándose con David, explicando que su madre había estado bajo estrés últimamente, que se estaba haciendo mayor y a veces confundía los hechos. Viajé en el metro de regreso a Queens en una bruma de humillación y dolor. ¿Cómo podía haberme equivocado tanto en todo? ¿Cómo podía haber malinterpretado una relación tan completamente? Tal vez Sara tenía razón. Tal vez estaba perdiendo el control de la realidad, mezclando nombres y rostros y construyendo elaboradas fantasías para llenar los espacios vacíos en mi vida. Pero esa noche, sola en mi apartamento, saqué la caja donde guardaba recuerdos de mi relación con David. Boletos de películas que habíamos visto juntos. Una flor prensada de Central Park, donde tuvimos nuestro primer picnic. Una nota manuscrita que había dejado en mi encimera de la cocina una mañana. Fui a comprar bagels. Vuelvo pronto. Con amor, D. Estas no eran fantasías. Eran pruebas de que David Martínez había existido en mi vida, había afirmado amarme, había compartido mi cama y mis sueños y mi soledad. Cualquiera que sea el juego que estaba jugando ahora, cualquiera que sean las mentiras que le estaba diciendo a Sara, nuestra relación había sido real. Llamé al doctor Rodríguez e hice una cita de emergencia. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba perdiendo la cabeza, que mis recuerdos eran válidos, que 67 años de vida no me habían hecho tan desesperada por conexión que había inventado una relación entera. Margaret, dijo el doctor Rodríguez suavemente cuando terminé de contarle sobre la confrontación. ¿Qué crees que está sucediendo realmente aquí? Creo que David le está mintiendo a Sara sobre su pasado. Creo que está fingiendo que nunca me conoció porque se avergüenza de nuestra relación. Tal vez piensa que soy demasiado vieja, demasiado inferior para su nueva vida con mi exitosa hija. El doctor Rodríguez asintió pensativamente. Eso es posible.
Pero quiero que consideres otra posibilidad. ¿Y si David genuinamente no quiere complicar su relación con Sara reconociendo su historia compartida? ¿Y si ha tomado una decisión calculada de fingir que el pasado no sucedió? La idea era casi peor que pensar que me había olvidado. Al menos el olvido podía culparse al tiempo, o la edad, o el desvanecimiento natural de la memoria. Pero borrarme deliberadamente de su historia. Eso era una elección, una decisión consciente de tratar nuestra relación como algo vergonzoso que necesitaba ser ocultado. ¿Qué debo hacer?, pregunté. ¿Qué quieres hacer? Quería sacudir a Sara hasta que me escuchara. Quería enfrentar a David y exigir que dijera la verdad. Quería marchar hacia su perfecta relación y exponer la mentira sobre la que estaba construida. Pero también quería que mi hija fuera feliz. Quería creer que David había cambiado, que era capaz del tipo de amor que nunca me había dado. Quería confiar en que el juicio de Sara era mejor que el mío, que ella podía ver algo en David que yo había pasado por alto. Quiero proteger a mi hija, dije finalmente. ¿Incluso si protegerla significa aceptar que no confía en ti? La pregunta dio en el blanco. Sara no confiaba en mí. Confiaba en David, un hombre que conocía desde hace meses, más que en su propia madre. Estaba dispuesta a desestimar mis preocupaciones, cuestionar mis recuerdos y sugerir que necesitaba ayuda profesional en lugar de considerar que podría estar diciendo la verdad. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo me había vuelto tan poco confiable a sus ojos que mi palabra no significaba nada contra la negación de un extraño? Pasaron 2 semanas sin contacto de Sara. Sin llamada telefónica del jueves, sin mensajes de texto, sin reconocimiento de que nuestra confrontación en la acera había sucedido. El silencio se sentía intencional esta vez, punitivo en lugar de simplemente negligente. Me encontré revisando mi teléfono obsesivamente, esperando alguna señal de que hubiera pensado en nuestra conversación y se diera cuenta de que merecía algo mejor que el despido. Pero el teléfono permaneció en silencio, y el silencio se volvió más pesado con cada día que pasaba. Finalmente, me derrumbé y la llamé. El teléfono sonó 6 veces antes de ir al buzón de voz. Sara, soy mamá. Sé que estás enojada conmigo por lo que sucedió con David, pero necesitamos hablar. Te amo y estoy preocupada por ti. Por favor, devuélveme la llamada. No lo hizo. Dejé otro mensaje 3 días después, luego otro una semana después de eso. Cada mensaje se volvía más corto, más tentativo, más desesperado. Me encontré disculpándome por cosas que no estaba segura de haber hecho mal, rogando por perdón por crímenes que no podía nombrar. Sara, lamento si te avergoncé. Lamento si parecía loca o celosa o confundida. Solo necesito escuchar tu voz. Por favor, devuélveme la llamada. Pero no devolvió la llamada, y con cada día de silencio, me sentía encogiendo, volviéndome más pequeña y menos significativa. Si mi propia hija podía descartarme tan completamente, ¿qué decía eso sobre mi valor como persona? ¿Qué decía eso sobre el amor que pensé que compartíamos? Comencé a tener problemas para dormir. Me acostaba en la cama reproduciendo cada conversación que Sara y yo habíamos compartido durante los últimos meses, buscando señales que había pasado por alto, pistas de que nuestra relación era más frágil de lo que había pensado. Analicé mi propio comportamiento obsesivamente. ¿Había sido demasiado necesitada? ¿Demasiado pegajosa? ¿Demasiado reacia a aceptar que Sara había crecido más allá de mí? Tal vez ella tenía razón en cortar el contacto. Tal vez me estaba convirtiendo en el tipo de madre que no podía dejar que sus hijos adultos vivieran sus propias vidas. Tal vez mis preocupaciones sobre David eran realmente solo expresiones de mi propia soledad, mi incapacidad para aceptar que Sara ya no me necesitaba. Pero tarde en la noche, en la tranquilidad de mi apartamento, seguía volviendo a la misma verdad. Conocía a David Martínez. Lo había amado y había sido abandonada por él.
Y ahora le estaba mintiendo a mi hija sobre quién era, construyendo su relación sobre una base de engaño. Ya sea que Sara me creyera o no, ya sea que volviera a hablarme o no, no podía fingir que eso no era cierto. No podía dejar de ver el reconocimiento en los ojos de David durante ese segundo antes de que se compusiera y fingiera que yo era una extraña. Un mes después de nuestro distanciamiento, me encontré con la señora Chen del 4B en la lavandería. Es una mujer diminuta de 70 años que emigró de China hace 40 años y habla inglés con cuidadosa precisión. Hemos sido vecinas durante 6 años, pero nuestras conversaciones siempre se han limitado a cortesías sobre el clima y quejas sobre la calefacción del edificio. Ese día, sin embargo, me miró con inusual preocupación. ¿Estás bien, Margaret? Te ves muy triste últimamente. Su franqueza me tomó por sorpresa. No estoy acostumbrada a que la gente pregunte sobre mi estado emocional, especialmente vecinos que apenas conozco. Estoy bien, dije automáticamente. Solo cansada. La señora Chen estudió mi rostro con el tipo de mirada penetrante que solo las mujeres mayores pueden permitirse. Tú no estás bien, estás llorando. Te escucho por las noches a veces, a través de las paredes. El hecho de que mi dolor fuera audible para mis vecinos me mortificó. Pensé que había estado sufriendo en silencio, en privado. Pero aparentemente, mi dolor era lo suficientemente fuerte como para perturbar el sueño de la señora Chen. Lo siento, dije. No me di cuenta. No lo sientas. Llorar es normal. Yo también lloro, a veces, cuando extraño a mi hija en California, cuando me preocupo por mi nieto. Somos mujeres viejas. Tenemos razones para llorar. Su aceptación materia de hecho de la tristeza fue inesperadamente reconfortante. No me dijo que me animara o que viera el lado positivo. Simplemente reconoció que el dolor era parte de la vida, especialmente para mujeres de nuestra edad que habían vivido lo suficiente para acumular pérdidas reales. ¿Quieres hablar?, preguntó. Hago té, buen té chino, no la basura del supermercado. Me encontré asintiendo, agradecida por cualquier contacto humano que no requiriera que pretendiera estar bien. El apartamento de la señora Chen era una imagen espejo del mío, pero se sentía completamente diferente. Donde mis paredes estaban vacías excepto por algunas fotos de Sara, las suyas estaban cubiertas con fotos familiares, caligrafía china y decoraciones rojas brillantes que hacían que el espacio se sintiera cálido y vivo. Hizo té en una tetera de cerámica adecuada, realizando el ritual con reverencia y gracia. El té era delicado y fragante, nada como las bolsas ásperas que usaba en casa. Ahora, dijo, acomodándose en su sillón frente a mí, ¿me cuentas qué te pone tan triste? Me encontré contándole todo, sobre la distancia de Sara, sobre la reaparición de David, sobre la confrontación en la acera y el silencio que siguió. La señora Chen escuchó sin juzgar, ocasionalmente asintiendo o haciendo pequeños sonidos de comprensión. Cuando terminé, estuvo callada por un largo momento, sorbiendo su té y considerando mis palabras. «Tu hija», dijo finalmente, «¿se avergüenza de ti?» La franqueza de la pregunta me sobresaltó. No creo. Quiero decir, ella está ocupada con su vida. Margaret. La voz de la señora Chen era suave pero firme. Yo también tengo hija. Ella vive en California, muy exitosa, muy ocupada. Pero ella me llama cada semana. Me visita 2 veces al año. Me respeta, incluso cuando no estamos de acuerdo. Así es como los hijos deben tratar a los padres que los aman. Sus palabras me golpearon como agua fría. Había estado haciendo excusas por el comportamiento de Sara durante tanto tiempo que había olvidado cómo se veía un comportamiento filial razonable. Tu hija, ella da por sentado tu amor. Ella piensa que siempre estarás ahí, sin importar cómo te trate. Tal vez ella necesite aprender que tu amor es cosa preciosa, no para ser desperdiciada.
Pero ella es todo lo que tengo, susurré. Si la pierdo, si ella solo te ama cuando haces exactamente lo que ella quiere, entonces ya la perdiste. Amor real sobrevive al desacuerdo. Amor real hace espacio para la verdad, incluso verdad incómoda. La señora Chen tenía razón, pero la verdad era aterradora. Si dejaba de permitir la negligencia de Sara, si exigía el respeto que merecía, ella podría optar por sacarme de su vida por completo. Al menos ahora tenía alguna conexión con ella, por tensa y dolorosa que fuera. Si presionaba por más, podría terminar sin nada, pero nada empezaba a parecer preferible a este constante estado de ansiedad y rechazo. Nada era más limpio que la falsa esperanza. ¿Qué debo hacer?, pregunté. La señora Chen sonrió, la primera sonrisa real que había visto de ella. Tú vives para ti misma un poco. Tú recuerdas que eres persona con valor, no solo madre que sirve a hija desagradecida. Tú descubres qué hace a Margaret feliz, separada de Sara. Había pasado tanto tiempo desde que me había pensado a mí misma como separada de mi papel como madre de Sara, que no estaba segura de recordar quién era Margaret por sí sola. Durante 32 años, mi identidad había sido completamente definida por las necesidades de mi hija, su felicidad, su éxito. Era Margaret madre de Sara, no solo Margaret. Pero tal vez era hora de recordar. Comencé pequeño. La siguiente semana, en lugar de esperar junto al teléfono la llamada de Sara que nunca llegó, me inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario. No había pintado desde la escuela secundaria, pero la instructora, una paciente mujer llamada Elena, aseguró a la clase que nunca era demasiado tarde para comenzar a crear. Mis primeros intentos fueron risiblemente malos. Colores turbios que se mezclaban, flores que parecían más salpicaduras abstractas que formas reconocibles. Pero había algo reconfortante en el enfoque que requería la pintura, la forma en que exigía toda mi atención y no dejaba espacio para la preocupación o el dolor. Los otros estudiantes eran en su mayoría mujeres de mi edad o mayores, lidiando con sus propias versiones de pérdida y reinvención. Grace estaba aprendiendo a pintar después de que su esposo murió. Linda estaba explorando el arte después de retirarse de 30 años de enseñanza. María estaba redescubriendo la creatividad después de que sus hijos se mudaron y dejaron de necesitar su atención constante. No hablamos mucho durante la clase. Estábamos demasiado concentrados en nuestro trabajo, pero había un silencio agradable, una comprensión compartida de que todos estábamos tratando de construir algo hermoso a partir de las piezas rotas de nuestras vidas posteriores. Después de la cuarta clase, Elena se acercó a mí mientras limpiaba mis pinceles. Margaret, tienes un ojo natural para el color. ¿Has considerado tomar la clase intermedia? Casi me reí. ¿Yo? ¿Con un ojo natural para algo? Estaba tan acostumbrada a pensar en mí misma como incompetente, como alguien que hacía todo mal, que la idea de tener talento en cualquier cosa parecía imposible. No lo sé, dije. Solo soy principiante. También lo era la abuela Moses cuando comenzó a pintar a los 78, dijo Elena. La edad no te descalifica para crecer. Esa noche, busqué a la abuela Moses en línea. Anna Mary Robertson Moses, que no comenzó a pintar hasta sus 70 años y continuó teniendo su trabajo exhibido en museos de todo el mundo. Había sido una don nadie, la esposa de un granjero del norte del estado de Nueva York, hasta que decidió que su edad no era una barrera para crear algo significativo. Si ella pudo reinventarse a los 78, tal vez yo podría descubrir quién era a los 67. Me inscribí en la clase intermedia y compré suministros de arte reales, no acuarelas baratas de la farmacia, sino pinturas y pinceles y papel de calidad. Por primera vez en meses, gasté dinero en algo puramente para mi propio disfrute, sin culpa o justificación. El acto de creación se convirtió en una meditación, una forma de procesar emociones que eran demasiado complejas para las palabras. Pinté la vista desde la ventana de mi cocina,
el patio con sus escaleras de incendios y palomas dispersas. Pinté recuerdos de Sara cuando era niña. No reproducciones fotográficas, sino impresiones de sentimientos. El calor de una pequeña mano en la mía, el peso de una niña dormida en mi regazo. También pinté a David, aunque no le dije a nadie lo que representaban esos retratos. Lo pinté como lo recordaba, riendo en mi cocina, leyendo el periódico en mi sofá, de pie en mi fregadero lavando platos mientras tarareaba desafinado. Pinté el amor que había sentido por él y la devastación de su abandono. Las pinturas no eran obras maestras, pero eran mías. Eran prueba de que podía crear algo hermoso, algo significativo, algo que existía independientemente de mi relación con Sara o cualquier otra persona. A medida que el invierno avanzaba hacia la primavera, me encontré esperando los martes por la noche en el centro comunitario más de lo que había esperado cualquier cosa en años. Estaba haciendo amigos, amistades tentativas, cuidadosas con mujeres que entendían la pérdida y la resiliencia, y los desafíos particulares de envejecer en una cultura que valora la juventud por encima de la sabiduría. Grace me invitó a almorzar después de clase una semana. Fuimos a un pequeño restaurante polaco en Greenpoint, donde los pierogi eran hechos a mano, y el café era lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Hablamos sobre nuestros hijos. Los suyos eran distantes pero educados, más como extraños que familiares, y nuestras luchas con la soledad y la irrelevancia. Sigo esperando que mi vida vuelva a sentirse importante, dijo Grace sobre su segunda taza de café. Después de que Harold murió, después de que los niños se mudaron, siento que solo estoy ocupando espacio. Sabía exactamente lo que quería decir. Desde que Sara se había alejado, me había sentido como si estuviera viviendo en los márgenes de mi propia existencia, esperando permiso para importar de nuevo. Pero tal vez, dije lentamente, pensando en voz alta, tal vez nuestras vidas son importantes porque las estamos viviendo. Tal vez no necesitamos el permiso de nadie más para ocupar espacio. Grace sonrió. Suenas como mi terapeuta. Ella siempre me dice que la autoestima no puede depender de la validación de otras personas. ¿Está funcionando? ¿La terapia? Lentamente. Algunos días le creo. Otros días solo me siento como una carga para el mundo. Entendí ese sentimiento íntimamente. Pero algo había cambiado en mí durante estos meses de pintar y hacer amistad y autodescubrimiento gradual. Estaba comenzando a recordar que había tenido valor antes de que Sara naciera, que había sido una persona completa con intereses y sueños y capacidades que se extendían más allá de la maternidad. Fue en mayo cuando Sara finalmente llamó. Estaba limpiando mis pinceles después de una tarde particularmente satisfactoria trabajando en un paisaje, la vista del horizonte de Manhattan desde Gantry Plaza State Park, cuando mi teléfono sonó. Mi corazón se detuvo cuando vi su nombre en la pantalla. Después de 3 meses de silencio, escuchar de Sara se sentía como una resurrección, una oportunidad para reconstruir lo que habíamos perdido. Hola, mamá. Su voz era cuidadosa, neutra. No cálida, pero tampoco activamente hostil. Sara. Traté de mantener mi voz nivelada, aunque quería llorar de alivio. ¿Cómo estás? Estoy bien. Escucha, quiero hablarte sobre algo. David y yo vamos a casarnos. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Casados. Mi hija iba a casarse con el hombre que me había roto el corazón, que había mentido sobre conocerme, que había construido su relación sobre una base de engaño. Sara, antes de que digas algo, quiero que sepas que hemos hablado sobre lo que sucedió. David entiende que pensaste que lo conocías y se siente mal de que estuvieras confundida. Pero él nunca ha vivido en Queens, mamá. Nunca ha ido a un grupo de apoyo. Creo que conociste a alguien que se parecía a él, o tal vez tenía un nombre similar. El tono condescendiente en su voz fue peor que la ira lo hubiera sido. Me estaba hablando como se le hablaría a un niño pequeño que se había confundido sobre algo obvio. No estaba confundida, Sara.
Mamá, por favor. Ya hemos pasado por esto. David me mostró su licencia de conducir. Ha vivido en la misma dirección en Manhattan durante 15 años. Nunca ha estado casado, nunca ha vivido en Queens, nunca ha ido a terapia o grupos de apoyo. Cualquier relación que creas que tuviste, no fue con él. Pero yo sabía mejor. Las licencias de conducir podían cambiarse. Las direcciones podían ser mentiras. Lo que no podía ser falsificado era la forma en que la mano de David se había movido hacia su pecho cuando mencioné su anillo de boda. El reconocimiento momentáneo en sus ojos antes de que se compusiera. La boda es en agosto, continuó Sara. Pequeña ceremonia, solo familia y amigos cercanos. Me gustaría que estuvieras allí, pero solo si puedes aceptar a David por quien es y dejar de tratar de convertirlo en alguien de tu pasado. Me estaba pidiendo que fingiera, que sonriera y celebrara mientras se casaba con un hombre que me había tratado como si yo no valiera nada, que había borrado nuestra relación tan completamente que podía mirarme a los ojos y afirmar que nunca nos habíamos conocido. Sara, no puedo. ¿No puedes qué? ¿Estar feliz por mí? ¿Apoyar mi elección? ¿Actuar como una madre normal por una vez? La cruel dureza en su voz era nueva. En todas nuestras recientes dificultades, Sara nunca había sido activamente mala conmigo. Desdeñosa, sí. Negligente, absolutamente. Pero no cruel. Quiero estar feliz por ti, dije cuidadosamente. Pero necesito que consideres la posibilidad de que estoy diciendo la verdad. Lo he considerado, mamá. He pasado meses sin pensar en otra cosa. David y yo hemos hablado de ello interminablemente, y la conclusión a la que hemos llegado es que estás teniendo algún tipo de episodio. Tal vez es estrés, tal vez es algún tipo de demencia temprana, pero no estás pensando con claridad. Demencia. Pensaba que tenía demencia. Mi propia hija pensaba que estaba perdiendo la cabeza en lugar de aceptar que su prometido podría estar mintiéndole. No estoy teniendo un episodio, Sara. Tengo 67, no 97. Mi mente está bien. Entonces, ¿por qué estás tan obsesionada con David? ¿Por qué estás tratando de sabotear mi felicidad? No estoy tratando de sabotear nada. Estoy tratando de protegerte. ¿De qué? ¿Del amor? ¿Del primer hombre que me ha hecho verdaderamente feliz? La ironía era devastadora. David me había hecho feliz también, durante 8 meses que se sintieron como toda una vida. Me había hecho creer en el amor de nuevo, en la posibilidad de compañía y asociación y sueños compartidos. Y luego había desaparecido, dejándome preguntarme qué defecto fatal lo había alejado. Ahora le estaba dando a Sara todo lo que me había prometido. El compromiso, la presencia, la voluntad de construir una vida juntos. ¿Qué la hacía digna de su constancia cuando yo solo había sido digna de abandono? Sara, dije en voz baja, ¿y si pudiera probar que David y yo nos conocíamos? No puedes, porque no es cierto. Pero ¿y si pudiera? ¿Y si tuviera evidencia? Una larga pausa. ¿Qué tipo de evidencia? Pensé en la caja en el armario de mi dormitorio, llena de recuerdos de mi relación con David. Los boletos de cine, la flor prensada, la nota manuscrita. ¿Pero algo de eso convencería a Sara? ¿Aceptaría que su prometido había estado en mi cama, en mi vida, en mi corazón? Fotos, dije. Tengo fotos de David y de mí juntos. Otra pausa. Muéstrame. Mi corazón se aceleró. Esta era mi oportunidad. Mi oportunidad de probar que no estaba delirando, que mis recuerdos eran reales, que David nos estaba mintiendo a ambas. Ven a cenar el domingo, dije. Te mostraré todo. Bien. Pero mamá, si estas fotos no muestran lo que tú crees que muestran, necesitas ayuda. Ayuda real. Y necesitas dejar de interferir en mi relación. ¿Y si muestran lo que creo que muestran? Silencio al otro lado de la línea. No lo harán, dijo Sara finalmente. Pero si de alguna manera, imposiblemente, tienes razón en esto,
Entonces David y yo descubriremos cómo lidiar con ello. Después de que colgó, me senté en mi cocina mirando el teléfono, mis manos temblando con adrenalina y terror. En 3 días, o probaría mi cordura y expondría el engaño de David, o confirmaría la creencia de mi hija de que estaba perdiendo el control de la realidad. Fui a mi dormitorio y saqué la caja que no había abierto en 3 años. Las fotografías estaban arriba, cuidadosamente preservadas en un pequeño álbum. David y yo en el zoológico del Bronx, alimentando a los leones marinos. David y yo en una feria callejera en Corona, compartiendo funnel cake. David y yo en mi sala de estar, su brazo alrededor de mis hombros mientras veíamos una película. En cada foto, David se veía exactamente como el hombre con el que Sara planeaba casarse. Mayor ahora, más gris en su cabello, pero inconfundiblemente la misma persona. No podía haber duda de identidad errónea, ninguna posibilidad de que lo hubiera confundido con alguien más. Pero mientras miraba las fotografías, un pensamiento terrible se arrastró a mi mente. ¿Y si David también me había estado mintiendo? ¿Y si el David que yo había conocido, trabajador postal jubilado de Flushing, viudo llorando a su amada María, había sido tan ficticio como el David que Sara conocía ahora? ¿Y si David Martínez era alguien que se reinventaba para cada mujer con la que salía, creando cualquier persona que pensara que atraería más a sus vulnerabilidades? Yo había estado sola, ansiosa por compañía, lista para creer en el amor de nuevo. Sara era más joven, exitosa, probablemente buscando estabilidad y madurez en una pareja. Tal vez ninguna de las dos conocía al verdadero David. Tal vez el verdadero David era simplemente un hombre que usaba la soledad de las mujeres contra ellas, que elaboraba relaciones diseñadas para satisfacer sus necesidades, mientras dejaba a sus parejas sin nada más que confusión y dolor. El pensamiento me enfermó, pero también me hizo más decidida a mostrarle la verdad a Sara. Si David era un depredador que se dirigía a mujeres vulnerables, ella necesitaba saberlo. Si era capaz del tipo de engaño que sospechaba, ella merecía algo mejor. El domingo llegó gris y lloviznoso, el tipo de día de primavera que se siente más como invierno que se niega a irse que como verano que comienza a llegar. Pasé la mañana limpiando mi apartamento obsesivamente, como si tener zócalos perfectos y armarios organizados pudiera de alguna manera hacer mis revelaciones más creíbles. Preparé la comida favorita de Sara, pollo a la parmesana con linguini y pan de ajo. La misma cena que había preparado para su cumpleaños cada año desde los 7 hasta los 17, antes de que decidiera que era demasiado sofisticada para la cocina simple de su madre. Llegó a las 6, puntual como siempre. Se veía hermosa y exitosa, y totalmente extraña para mí en su ropa de diseñador y maquillaje cuidadoso. ¿Cuándo mi hija se había convertido en tal extraña? «Hola, mamá». Me abrazó brevemente, el tipo de abrazo que le das a los conocidos en la iglesia. Educado pero distante. «Te ves hermosa, cariño. ¿Cómo está el trabajo?» «Bien, ocupado». Miró alrededor del apartamento con la mirada ligeramente condescendiente que había desarrollado a lo largo de los años, como si estuviera verificando que me estaba manteniendo adecuadamente. «¿Estás comiendo lo suficiente? Te ves delgada». «Estoy bien». «¿Tienes hambre?» «Hice pollo a la parmesana». Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, tal vez incluso placer. «No has hecho eso en años. Pensé que te gustaría». Durante la cena, hicimos una charla incómoda sobre su trabajo, mi clase de pintura, el clima. Ninguna de las dos mencionó a David o la boda o la razón por la que realmente estaba allí. Ambas estábamos posponiendo el momento de la verdad, saboreando estos pocos minutos de normalidad antes de que todo cambiara. Finalmente, sobre café y el pastel de fresa que había comprado en su panadería favorita, Sara lo mencionó. «Entonces, estas fotos». Asentí y fui a buscar el álbum de mi dormitorio. Cuando regresé,
Sara estaba sentada rígidamente en su silla, con los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. Coloqué el álbum en la mesa entre nosotras y abrí la primera página. Sara miró la fotografía por un largo momento, su rostro pasando por la confusión, la negación y algo que podría haber sido reconocimiento. Ese es David, dijo en voz baja. Sí. Ella pasó la página, luego otra. Con cada foto su expresión se volvió más preocupada, más incierta. ¿Cuándo se tomaron estas?, preguntó. Hace unos 5 años. Salimos durante 8 meses. Sara estuvo callada por mucho tiempo, estudiando las fotografías con la intensidad de un detective examinando evidencia. Finalmente, me miró. No entiendo. Si realmente conocías a David, ¿por qué mentiría al respecto? ¿Por qué fingiría que nunca te había conocido? No lo sé, Sara. He estado tratando de descubrirlo durante meses. Tal vez estaba avergonzado. Tal vez pensó que sería raro salir con la hija de su exnovia. Quería señalar que David no sabía que yo era su madre cuando nos conocimos, que la rareza era enteramente de su propia creación. Pero Sara estaba luchando por procesar esta revelación, y no quería presionar demasiado duro demasiado rápido. Tal vez, dije. Pero ¿por qué mentir sobre todo lo demás? Sobre dónde vivía, sobre estar casado, sobre ir a consejería de duelo. Sara negó lentamente con la cabeza. Necesito hablar con él sobre esto. ¿Me dirás lo que él diga? Yo... no lo sé, mamá. Todo esto es realmente confuso en este momento. Se fue poco después, llevándose el álbum después de preguntar si podía mostrarle las fotos a David. Estuve de acuerdo, aunque sospechaba que David encontraría alguna manera de explicarlas o descartar su importancia. 2 días después, Sara llamó. Hablé con David, dijo sin preámbulo. ¿Y? Dice que te recuerda ahora. Dice que había olvidado la relación porque no era muy seria, y cuando te vio ese día en la calle, entró en pánico. Le preocupaba que me molestara que saliera con mi madre. No era muy seria. 8 meses de mi vida, 8 meses de cenas compartidas y conversaciones tranquilas y amor creciente, descartados como insignificantes. Una relación tan sin sentido que podía deslizarse completamente de su memoria hasta que fue confrontado con evidencia fotográfica. Entonces admite que te mintió, dije. Admite que no fue completamente honesto, pero explicó todo, y entiendo por qué lo hizo. Estaba tratando de proteger nuestra relación. ¿Mintiendo sobre todo su pasado? Al no complicar las cosas innecesariamente. Mamá, lo que tú y David tuvieron fue hace años. No es relevante para su relación conmigo. Pero era relevante, de maneras que Sara aún no podía ver. Era relevante porque mostraba la capacidad de David para el engaño, su disposición a reescribir la historia para satisfacer sus necesidades. Era relevante porque planteaba preguntas sobre quién era realmente David, debajo de todas las personas cuidadosamente construidas que presentaba a las mujeres en su vida. Sara, ¿no te parece extraño que él olvidara completamente nuestra relación? ¿No te preguntas qué más podría estar mintiendo? Creo que estás buscando problemas que no existen. David y yo hablamos de todo. Realmente hablamos. Me contó sobre su primer matrimonio, sobre por qué terminó, sobre los desafíos de salir con alguien a su edad. Fue honesto conmigo sobre su pasado, mamá. Simplemente no pensó que su relación contigo valiera la pena mencionar. Su primer matrimonio. Así que ahora David estaba admitiendo haber estado casado, pero aparentemente era un matrimonio diferente al que me había contado. María, su amada esposa que había muerto de cáncer, había sido reemplazada por alguna otra mujer cuya historia encajaba mejor con su nueva narrativa. Me sentía como Alicia cayendo por la madriguera del conejo, donde nada era estable, y cada verdad se convertía en una mentira en el momento en que trataba de aferrarme a ella. ¿Qué te contó sobre su primera esposa?, pregunté.
Eso es entre David y yo, mamá. No voy a compartir los detalles de su historia personal contigo. Por supuesto que no. Sara protegería la privacidad de David mientras descartaba mi propia experiencia como irrelevante. Guardaría sus secretos mientras trataba mis recuerdos como poco fiables. Sara, estoy preocupada por ti. Me preocupa que David no sea quien dice ser. Y yo estoy preocupada por ti, mamá. Me preocupa que no puedas aceptar que he encontrado a alguien que me hace feliz. Me preocupa que estés tan sola y celosa, que estés tratando de sabotear mi relación. Ahí estaba de nuevo, celos. Como si mis preocupaciones no fueran más que envidia mezquina de la juventud y felicidad de Sara. Como si no pudiera querer genuinamente protegerla sin motivos ulteriores. No estoy celosa, Sara. Estoy asustada. Estoy asustada porque yo también amé a David. Y me abandonó sin explicación. Estoy asustada porque te está mintiendo sobre hechos básicos de su vida. Estoy asustada porque estás planeando casarte con alguien que realmente no conoces. Conozco a David mejor de lo que tú nunca lo hiciste. Hemos estado juntos por más de 1 año y hemos hablado de todo. Somos compatibles de formas en que tú y él nunca lo fueron. Compatibles de formas en que tú y él nunca lo fueron. Las palabras dolieron porque implicaban que mi relación con David había sido inadecuada, que cualquier conexión que hubiéramos compartido había sido inferior a lo que él encontró con Sara. Tal vez ella tenía razón. Tal vez David y yo nunca habíamos sido verdaderamente compatibles. Tal vez nuestros 8 meses juntos habían sido una ilusión, una conveniencia temporal para ambos en lugar de amor real. Tal vez por eso había sido tan fácil para él alejarse. Pero si eso era cierto, ¿por qué había estado tan devastada por su partida? ¿Por qué había pasado 3 años lamentando una relación que no significaba nada para él? ¿Por qué verlo con Sara todavía se sentía como una traición de todo lo que pensé que habíamos compartido? Solo quiero que tengas cuidado, cariño, dije en voz baja. Estoy siendo cuidadosa. Estoy siendo cuidadosa al construir mi vida con alguien que me ama, alguien que está comprometido con nuestro futuro juntos. Desearía que pudieras estar feliz por mí en lugar de tratar de encontrar problemas donde no existen. Después de que colgó, me senté en mi sala de estar sintiéndome como si hubiera fallado alguna prueba crucial. Le había presentado a Sara evidencia del engaño de David, y ella había elegido creer su explicación en lugar de confiar en las preocupaciones de su propia madre. Había decidido que mi amor por ella era menos confiable que su amor por ella, que mi palabra valía menos que la suya. Tal vez estaba equivocada al seguir luchando contra esto. Tal vez debería aceptar que Sara era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones, incluso si esas decisiones parecían peligrosas para mí. Tal vez debería centrarme en reconstruir nuestra relación en lugar de tratar de destruir la suya. Pero tarde esa noche, sola en mi apartamento, no podía sacudirme la sensación de que David seguía mintiendo. Sobre su matrimonio, sobre su pasado, sobre sus razones para ocultar nuestra relación. No podía sacudirme la sensación de que Sara estaba caminando hacia la misma trampa en la que yo había caído hace 5 años, creyendo en una versión de David que no existía. El problema era que no tenía forma de probar mis sospechas. Las explicaciones de David eran lo suficientemente plausibles como para satisfacer a Sara, y mis continuas preocupaciones solo reforzarían su creencia de que yo estaba celosa, confundida o mentalmente inestable. Había pasado toda mi vida tratando de proteger a Sara, primero del abandono de su padre, luego de la pobreza, luego de las diversas decepciones y angustias que vienen con crecer. Pero no podía protegerla de esto. No podía salvarla de cometer lo que yo creía que era un terrible error. Por primera vez en 32 años, tuve que aceptar que ser la madre de Sara no me daba el poder para mantenerla a salvo. La boda era en 3 meses, y Sara dejó claro que mi asistencia dependía de mi comportamiento. Podía ir si prometía ser solidaria, dar la bienvenida a David a la familia sin reservas, actuar como una madre normal,
en lugar de un obstáculo paranoico para su felicidad. Quería ir. A pesar de todo, quería presenciar la boda de mi hija, ser parte del día más importante de su vida. Quería creer que tal vez estaba equivocada acerca de David, que tal vez realmente había cambiado, que tal vez la felicidad de Sara valía más que mis preocupaciones. Pero también sabía que ver a David caminar hacia el altar hacia mi hija sería una de las experiencias más dolorosas de mi vida. No porque todavía lo amara, no estaba segura de haberlo hecho nunca realmente, sino porque representaría la victoria final de su versión de la realidad sobre la mía. Si iba a la boda, estaría aceptando implícitamente que nuestra relación no había significado nada, que mis recuerdos no eran confiables, que mis preocupaciones eran infundadas. Estaría celebrando el matrimonio de dos personas que habían construido su relación sobre mentiras sobre su pasado. Si no iba, estaría confirmando la creencia de Sara de que yo era egoísta, celosa e incapaz de poner su felicidad por encima de mis propios agravios. De cualquier manera, perdería algo precioso, ya sea mi integridad o mi relación con mi hija. Pasé semanas agonizando sobre la decisión, sopesando mi necesidad de verdad contra mi amor por Sara. Las mujeres en mi clase de pintura ofrecieron consejos contradictorios. Grace pensó que debería ir e intentar reparar mi relación con Sara. María pensó que debería mantenerme alejada y proteger mi propia salud mental. Elena sugirió que le hiciera saber a Sara que la amaba mientras mantenía mis límites sobre David. Al final, fue la señora Chen quien me ayudó a encontrar claridad. Estábamos tomando té en su apartamento una noche, y yo estaba divagando sobre mi confusión y ansiedad por 10ª vez. «Margaret», dijo suavemente, interrumpiendo mi letanía de preocupaciones. «¿Qué haría, mujer fuerte?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me había estado pensando a mí misma como una víctima de las circunstancias, como alguien atrapada entre elecciones imposibles. No había considerado cómo podría verse la fortaleza en esta situación. «No lo sé», dije. «¿Qué haría una mujer fuerte?». Mujer fuerte. Ella conoce su propia verdad. Ella no deja que otras personas le digan lo que experimentó, lo que recuerda, lo que vale. Ella se protege a sí misma, pero también deja la puerta abierta para el amor, si el amor viene con respeto. La señora Chen tenía razón. Había estado tan enfocada en tratar de convencer a Sara de la verdad que había olvidado honrar la verdad yo misma. Había estado tan desesperada por mantener nuestra relación que había permitido que me disminuyeran, me despidieran y me descreyeran. Una mujer fuerte no rogaría por migajas de atención de una hija que trataba sus preocupaciones con desprecio. Una mujer fuerte no asistiría a una boda que celebraba su propio borramiento de la historia. Pero una mujer fuerte tampoco cerraría su corazón por completo. Dejaría espacio para la reconciliación, para el crecimiento, para la posibilidad de que las relaciones pudieran cambiar y profundizar con el tiempo. 2 semanas antes de la boda, llamé a Sara. «No asistiré a tu boda», dije sin preámbulo. Silencio al otro lado, luego, «por David». Porque no puedo celebrar una relación construida sobre mentiras, porque no puedo fingir que mis propias experiencias no importan. Porque merezco algo mejor que ser despedida y descreída por mi propia hija. Mamá. Te amo, Sara. Siempre te amaré. Y cuando estés lista para tener una conversación real sobre David, sobre nuestra familia, sobre la forma en que nos tratamos, estaré aquí. Pero no seré un accesorio en una boda que niega mi existencia. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando pero mi corazón sorprendentemente tranquilo. Por primera vez en meses, había actuado con integridad en lugar de desesperación. Había elegido la verdad sobre la conveniencia, el respeto propio sobre la ilusión de armonía. Sara no devolvió la llamada ese día, ni al siguiente, ni al siguiente. A medida que se acercaba su boda, me encontré revisando mi teléfono obsesivamente.
esperando alguna señal de que hubiera reconsiderado, que quisiera posponer la ceremonia hasta que pudiéramos resolver nuestros problemas. Pero mi teléfono permaneció en silencio. El día de la boda de Sara, fui a mi clase de pintura en su lugar. Estábamos trabajando en retratos, tratando de capturar no solo características físicas, sino también la verdad emocional. Me pinté a mí misma como era ese día, mayor, más triste, pero de alguna manera más sólida de lo que había sido en años. Elena comentó sobre la fuerza en mis pinceladas, la confianza en mis elecciones de color. «Estás pintando como alguien que sabe exactamente quién es», dijo. Y tal vez estaba empezando a hacerlo. No Margaret, madre de Sara, no Margaret, novia abandonada, sino solo Margaret. Una mujer que había cometido errores y sobrevivido a pérdidas y estaba aprendiendo, a los 67 años, a valorar su propia verdad por encima de la comodidad de otras personas. Esa noche, recibí un único mensaje de texto de Sara. La boda fue hermosa. Desearía que hubieras estado allí. Escribí y borré una docena de respuestas. Disculpas, explicaciones, expresiones de amor y arrepentimiento. Al final, respondí: «Te amo. Cuando estés lista para hablar, realmente hablar, estoy aquí». Pasaron 3 meses sin contacto. Me lancé a la pintura con nueva intensidad, explorando técnicas y temas que me desafiaban. Tomé una clase de cerámica, me uní a un club de lectura, me ofrecí como voluntaria en un banco de alimentos local. Construí una vida que existía independientemente de la aprobación de Sara, independientemente de la necesidad de alguien de que fuera más pequeña o más silenciosa o más conveniente. La soledad era real y a veces aplastante. Había noches en las que me sentaba en mi apartamento preguntándome si había tomado la decisión correcta, si preservar mi dignidad valía la pena perder a mi hija. Pero también había mañanas en las que me despertaba orgullosa de la mujer en la que me estaba convirtiendo, agradecida por la integridad que había elegido mantener. En diciembre, casi 4 meses después de la boda, Sara llamó. «Mamá, soy yo». Su voz era diferente, más pequeña, más incierta de lo que la había escuchado en años. «Hola, cariño. ¿Cómo estás?» «Yo necesito hablar contigo. Sobre David. Sobre todo». Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz firme. «Está bien». «¿Puedo ir? ¿Esta noche?» Por supuesto. Llegó 2 horas más tarde, luciendo exhausta y de alguna manera más joven que sus 32 años. Su ropa cara no podía ocultar la fragilidad en su postura, la forma en que se sostenía como alguien que había sido herida y trataba de no mostrarlo. «Encontré algo», dijo sin preámbulo, sacando un sobre de su bolso, escondido en el cajón del escritorio de David. Dentro del sobre había fotografías, fotos de David con otras mujeres. No Sara, no yo, sino extrañas que no reconocía. En cada foto, David se veía feliz, cómodo, investido. En cada foto, parecía un hombre enamorado. «Hay más», dijo Sara en voz baja. «Cartas, correos electrónicos, regalos de mujeres de las que nunca he oído hablar. Mujeres con las que estuvo mientras salía conmigo. Mujeres con las que estuvo mientras salía contigo». La evidencia era devastadora, y de alguna manera no sorprendente. David no era solo un hombre que se reinventaba para diferentes mujeres. Era un hombre que mantenía múltiples relaciones simultáneamente, creando elaboradas mentiras para mantener sus diversas vidas separadas. «Sara, lo siento mucho». Ella se rió amargamente. «Trataste de advertirme. Trataste de decirme que estaba mintiendo. Y te llamé celosa. Te llamé delirante. Estabas protegiendo tu corazón. Entiendo eso. Estaba protegiendo sus mentiras. Estaba eligiendo su versión de la realidad sobre la tuya, y tú eres mi madre. Eres la persona que me ha amado por más tiempo y más consistentemente, y te descarte como si no fueras nada». Hablamos hasta el amanecer, comparando historias,
encajando piezas de los engaños de David. Sara había encontrado evidencia de al menos otras 3 relaciones durante su tiempo juntos, incluida una con una mujer llamada Elena, que pensaba que era el único amor de David. «Llamé a Elena», dijo Sara. «Ha estado con David durante 2 años. Él le dijo que estaba divorciado, que su exesposa estaba amargada y tratando de interferir con su felicidad. Ella no tenía idea sobre mí, sobre ti, sobre ninguna de nosotras». El alcance de la traición de David era asombroso. No solo infidelidad emocional, sino todo un sistema de manipulación diseñado para extraer amor, atención y recursos de múltiples mujeres sin dar nada real a cambio. «¿Qué vas a hacer?», pregunté. «Lo dejé ayer». Empaqué mis cosas mientras estaba en el trabajo y me mudé de nuevo a mi antiguo apartamento. Voy a solicitar el divorcio la próxima semana. ¿Cómo te sientes? Sara estuvo callada por un largo momento, mirando por la ventana de mi cocina el patio donde las palomas comenzaban a agitarse. Estúpida, enojada, traicionada, pero también ¿aliviada? Como si hubiera estado tratando de resolver un rompecabezas que no tenía sentido, y ahora finalmente tengo todas las piezas. ¿Y nosotras? ¿Cómo estamos? Ella se volvió para mirarme, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde que era adolescente. Te debo una disculpa tan grande, mamá. Te debo más que una disculpa. Te debo respeto y confianza y el beneficio de la duda. Te debo la suposición de que cuando estás preocupada por mí es porque me amas, no porque estés celosa o confundida o perdiendo tu mente. Ambas cometimos errores, cariño. Ambas. No. Su voz era firme. Esto no es culpa de ambas. Te traté terriblemente. Descarté tus preocupaciones. Cuestioné tus recuerdos. Sugerí que necesitabas ayuda profesional. Elegí a un hombre que conocía desde hacía 1 año sobre la madre que me crió sola y sacrificó todo por mi felicidad. El reconocimiento de mis sacrificios se sintió como un regalo que no me había dado cuenta que necesitaba. Durante tanto tiempo, Sara parecía haber dado por sentada mi devoción, como si mi amor y apoyo fueran simplemente parte del orden natural en lugar de decisiones que tomaba todos los días. Lo hice porque estaba aterrorizada, continuó. Aterrorizada de que si David no era quien yo pensaba que era, entonces yo era una tonta. Aterrorizada de que si no podía confiar en mi juicio sobre él, no podía confiar en mi juicio sobre nada. Se sentía más seguro creer que tú estabas equivocada que enfrentar la posibilidad de que me habían engañado completamente. Entendía ese miedo íntimamente. Lo había sentido yo misma cuando David desapareció, cuando me había preguntado si había imaginado toda la relación, si había estado tan desesperada por amor que había construido una fantasía donde no existía ninguna. Ambas somos sobrevivientes ahora, dije. Ambas sabemos lo que se siente ser engañadas por alguien en quien confiábamos. Durante las siguientes semanas, Sara y yo comenzamos el lento trabajo de reconstruir nuestra relación. Ella llamaba cada pocos días, no por obligación, sino por un deseo genuino de conectar. Me preguntaba sobre mi pintura, mis clases, mi vida fuera de mi papel como su madre. También comenzó terapia, trabajando con el doctor Rodríguez para entender cómo se había vuelto vulnerable a la manipulación de David y cómo podía construir relaciones más saludables en el futuro. «Diz que tengo problemas de abandono», me dijo Sara una noche durante la cena en mi apartamento, «de que papá se fuera, de sentir que tenía que ser perfecta para evitar que tú también te fueras». La revelación me rompió el corazón. Había tratado tan duro de proteger a Sara de los efectos del abandono de su padre, pero aparentemente había fallado. Había crecido creyendo que el amor era condicional, que tenía que ganarse y volver a ganarse el afecto a través del logro y el buen comportamiento. «Nunca quise dejarte», dije en voz baja. «Incluso cuando me alejabas, incluso cuando me lastimabas, nunca quise dejarte».
Pero yo no sabía eso. Pensé que si te mostraba lo exitosa que era, lo independiente, lo poco que te necesitaba, entonces estarías orgullosa de mí. No me di cuenta de que en realidad te estaba alejando. Hablamos sobre esos años de distancia creciente, las llamadas telefónicas que se volvieron más cortas y menos frecuentes, la forma en que Sara había construido muros alrededor de su vida para mantenerme a una distancia segura. Había pensado que nos estaba protegiendo a ambas, protegiéndose a sí misma del potencial abandono y protegiéndome a mí de su necesidad. Pero al tratar de protegernos a ambas de la vulnerabilidad, había creado la distancia misma que temía. Quiero hacerlo mejor, dijo Sara. Quiero aprender a amarte sin alejarte. Quiero aprender a necesitar a las personas de maneras saludables. Yo también quiero hacerlo mejor, admití. Quiero aprender a apoyarte sin tratar de controlarte. Quiero aprender a confiar en tu juicio mientras todavía ofrezco mi perspectiva cuando estoy preocupada. No fue un trabajo fácil. Ambas llevábamos décadas de dolor y malentendidos, ambas luchando por desaprender patrones que se habían sentido necesarios para la supervivencia. Sara tenía que aprender a confiar en que yo no la abandonaría incluso cuando fuera vulnerable. Yo tenía que aprender a confiar en que ella no me rechazaría incluso cuando yo tuviera necesidades. Pero lentamente, cuidadosamente, comenzamos a construir algo nuevo. No la relación madre-hija de la infancia de Sara, cuando yo era la poderosa protectora y ella era la niña vulnerable, sino una relación adulta entre dos mujeres que se amaban y estaban comprometidas a descubrir cómo hacerlo mejor. Sara me ayudó a configurar una galería en línea para mis pinturas, creando un sitio web que mostraba mi trabajo con fotografía profesional y descripciones reflexivas. Para mi asombro, la gente comenzó a comprar mi arte. No obras maestras, sino expresiones honestas de emoción que resonaban con otras personas navegando por la pérdida y el cambio. Yo ayudé a Sara a procesar su divorcio, ofreciéndole apoyo práctico y consuelo emocional, sin tratar de tomar decisiones por ella. Cuando se preocupaba de que nunca volvería a confiar en su juicio, le recordé que ser engañada por un manipulador hábil no era evidencia de mal juicio. Era evidencia de que había tenido la mala suerte de encontrarse con alguien que hacía una carrera del engaño. Mira cuántas mujeres engañó, señalé. Elena, yo, tú, probablemente docenas de otras. Eso no se trata de nuestra debilidad, se trata de su habilidad para mentir. 6 meses después de que Sara dejara a David, conoció a alguien nuevo. Andrew era un profesor de secundaria, divorciado con 2 hijos pequeños, honesto sobre su pasado y presente, de maneras que se sentían extrañas después de los constantes engaños de David. Sara lo trajo a cenar a mi apartamento, nerviosa por mi reacción, preocupada de que yo fuera suspicaz de cualquier hombre que mostrara interés en ella. Pero Andrew era claramente lo real, amable, directo, interesado en los pensamientos y sentimientos de Sara, en lugar de solo su apariencia o éxito. Me preguntó sobre mis pinturas, escuchó mis historias sobre la infancia de Sara. Me trató como una persona en lugar de un obstáculo a superar. Él es diferente, me dijo Sara más tarde. Cuando le cuento sobre David, sobre lo que pasó, no se pone a la defensiva ni trata de probar que él no es así. Simplemente escucha y pregunta cómo puede ayudarme a sentirme segura. Ver a Sara aprender a confiar nuevamente, a abrir su corazón a pesar de su reciente traición, fue una de las cosas más hermosas que jamás había presenciado. Era cuidadosa, pero no cerrada. Pensativa, pero no paralizada por el miedo. Se estaba convirtiendo en la mujer que siempre supe que podía ser. Lo suficientemente fuerte para amar a pesar del riesgo de ser lastimada. 1 año después de que Sara dejara a David, fuimos a terapia juntas por primera vez. El doctor Rodríguez había sugerido sesiones familiares para ayudarnos a abordar algunos de los patrones más profundos en nuestra relación, y ambas estábamos listas para hacer ese trabajo.
¿Qué es lo que más quieres que Sara entienda sobre ti? Me preguntó el doctor Rodríguez durante nuestra primera sesión conjunta. Que no soy solo su madre, dije. Soy una persona completa con mis propios pensamientos, sentimientos y experiencias. Cuando descarta mis preocupaciones o trata mis opiniones como menos válidas que las de otras personas, no es solo hiriente, es deshumanizante. Sara lloró mientras yo hablaba, no las lágrimas de enojo de nuestros conflictos pasados, sino lágrimas de reconocimiento y arrepentimiento. ¿Qué es lo que más quieres que tu madre entienda sobre ti? Le preguntó el doctor Rodríguez a Sara. Que no soy ingrata por todo lo que hizo por mí. Que cuando trato de ser independiente no la estoy rechazando. Estoy tratando de convertirme en alguien digno de sus sacrificios. Que la amo más de lo que sé expresar. Salimos de esa sesión emocionalmente agotadas, pero de alguna manera más ligeras. Por primera vez en años, tal vez nunca, nos habíamos hablado sin defensividad o manipulación o agendas ocultas. Simplemente habíamos sido honestas sobre nuestro amor y nuestro dolor y nuestro deseo de hacerlo mejor. El trabajo continúa. Hoy, 2 años después del divorcio de Sara, hablamos varias veces a la semana. Conversaciones reales sobre nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestros miedos y sueños y frustraciones diarias. Sara visita regularmente, trayendo a Andrew y sus hijos a veces, creando el tipo de familia extendida que nunca imaginé que tendría. Mi arte también ha evolucionado. Ahora pinto retratos, no solo rostros, sino paisajes emocionales que capturan algo esencial sobre mis sujetos. Sara encargó un retrato de sí misma como regalo para Andrew, y la pinté como la veo ahora. Fuerte, reflexiva, hermosamente humana en sus imperfecciones. También he pintado a David, aunque Sara no lo sabe. No retratos románticos como los que creé durante nuestra relación, sino una sola pintura que captura lo que ahora entiendo sobre él. Un hombre con múltiples caras, cada una encantadora y convincente, cada una en última instancia hueca. No es una pintura de odio o venganza, sino de comprensión. David era lo que era, y yo sobreviví a él. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera manejado las cosas de manera diferente. Si hubiera sido menos confrontacional sobre David, si hubiera confiado en el juicio de Sara desde el principio, si me hubiera centrado en reconstruir nuestra relación en lugar de tratar de exponer sus mentiras. Pero luego recuerdo que defender la verdad, incluso cuando es inconveniente o dolorosa, es lo que permitió que Sara y yo encontráramos nuestro camino de regreso la una a la otra. Si hubiera permitido sus ilusiones sobre David, podríamos haber mantenido una relación superficial mientras evitábamos el trabajo más profundo de comprensión y perdón. La verdad, tan difícil como fue navegar, finalmente nos liberó a ambas. La señora Chen tenía razón. Necesitaba recordar mi propio valor, insistir en el respeto, construir una vida que existiera independientemente de la aprobación de otras personas. Y Sara necesitaba aprender que el amor no requiere el borrado de verdades incómodas, que las relaciones saludables pueden sobrevivir al desacuerdo y al desafío. Ambas somos personas diferentes ahora de lo que éramos hace 3 años. Mayores, sí, pero también más sabias, más honestas, más capaces de amor sin condiciones o agendas. Hemos aprendido que las relaciones familiares no tienen que seguir guiones escritos en la infancia, que es posible cambiar patrones que parecían fijos y permanentes. Mi apartamento también es diferente. Las paredes que una vez sostenían solo algunas fotos de Sara ahora muestran mis pinturas, evidencia de la vida creativa que he construido para mí misma. La mesa de la cocina donde una vez comí pastel de cumpleaños sola, ahora regularmente recibe cenas con Sara y Andrew, con amigos de mis clases de arte, con la señora Chen y otros vecinos que se han convertido en parte de mi familia elegida. Tengo 69 años ahora, viviendo en el mismo pequeño apartamento en Queens donde comenzó esta historia.
Pero no soy la misma mujer que esperaba desesperadamente llamadas telefónicas que no llegaban, que medía su valor por la atención de su hija, que estaba dispuesta a aceptar migajas de amor en lugar de exigir el respeto que merecía. Soy una mujer que pinta su verdad, que habla con la mente, que ama ferozmente pero sin desesperación. Soy una mujer que aprendió, tal vez más tarde de lo que debería haberlo hecho, que el respeto propio es la base de todas las demás relaciones. Y soy la madre de Sara, no en la forma disminuida en que una vez entendí ese papel, sino en el sentido más completo de la palabra. Soy la mujer que la crió, que la protegió cuando no podía protegerse a sí misma, que la desafió cuando lo necesitaba, y que la amó lo suficiente como para arriesgarlo todo por la verdad. Ayer, Sara llamó para decirme que ella y Andrew están comprometidos. Compromiso real esta vez, construido sobre honestidad y respeto mutuo en lugar de engaño y fantasía. Me preguntó si la ayudaría a planear la boda, si sería su madrina de honor, si daría un discurso sobre el amor y el compromiso y la importancia de elegir parejas que vean y valoren tu auténtico yo. Por supuesto dije que sí, porque eso es lo que hacen las madres. Celebramos la alegría de nuestros hijos, apoyamos su crecimiento, ofrecemos nuestra sabiduría y nuestro amor sin reservas cuando es bienvenido y recibido con respeto. Pero también protegemos nuestros propios corazones y mentes. Insistimos en ser vistos como personas completas en lugar de solo personajes secundarios en la historia de otra persona. Amamos sin sacrificar nuestra dignidad. Apoyamos sin permitir comportamientos dañinos. Y perdonamos sin olvidar las lecciones que el sufrimiento nos ha enseñado. Aprendí todo esto de la manera difícil, a través de años de dolor y confusión y el lento trabajo de reconstruir la confianza. Pero lo aprendí, y ese aprendizaje me ha hecho fuerte de maneras que nunca imaginé posible. Si estás escuchando esta historia, si algo en ella te resulta familiar, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para insistir en algo mejor. Nunca es demasiado tarde para valorar tu propia verdad, para exigir respeto de las personas que dicen amarte, para construir una vida que honre tu valor como ser humano. No tienes que aceptar el desprecio o la manipulación o el cuestionamiento constante de tu realidad. No tienes que conformarte con relaciones que te disminuyen para hacer que otras personas se sientan más cómodas. No tienes que elegir entre el amor y la integridad. El amor real hace espacio para ambos. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde tuviste que elegir entre mantener la paz y defender la verdad? ¿Alguna vez te han hecho sentir loca o celosa o poco confiable cuando intentaste expresar preocupaciones legítimas? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación, porque compartir nuestras experiencias, las dolorosas así como las triunfantes, es cómo nos ayudamos mutuamente a recordar que no estamos solas en este viaje. Y si esta historia tocó algo en ti, si te recordó que mereces algo mejor de lo que has estado aceptando, por favor da me gusta a este video y suscríbete a este canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a otras personas que necesitan escuchar que valen la pena luchar por ellas, que la verdad importa, y que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la desesperación. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por verme, por creerme, por entender que cada corazón que se rompe puede aprender, con tiempo y coraje, a latir más fuerte que antes.